y en especial a las personas que sufren de alguna enfermedad. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nayeli Cointa, especialista en gastroenterología y trasplante hepático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Doctora, bienvenida, y de verdad para nosotros es de gran trascendencia que ella esté aquí, ya que es una experta en el tema hepático. También nos acompaña la doctora Vanessa Rosas Camargo, especialista en oncología gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También agradecemos mucho la presencia del licenciado Alejandro Medina Cerezo, director de Asuntos Públicos de Siquepol. Debo destacar que en conjunto todos estos esfuerzos nos permiten, como Comisión de Ciencia y Tecnología, presentar hoy un punto de acuerdo. También saludo al diputado Silvestre López Cornejo, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Debo decirles que el tema de salud es transversal. La investigación es fundamental en el área de salud y la Comisión de Ciencia y Tecnología impulsa fuertemente este tema de salud. Como órgano legislativo, la Comisión de Ciencia y Tecnología ha trabajado para poner de relieve los alcances de la investigación en temas tan diversos como lo es el caso de salud pública. Por eso esta mañana tengo el honor de presentar a ustedes el punto de acuerdo que busca promover entre las autoridades estatales y federales la detección y atención temprana para las personas que padecen carcinoma hepatocelular, dicho en otras palabras, cáncer de hígado. De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa principal de muertes en el mundo. Y en el caso de México, de acuerdo con el INEGI, durante 2020 se registraron más de 60,000 defunciones por tumores malignos. Para nosotros, como diputados y diputadas de la Comisión de Ciencia y Tecnología, lo importante es prevenir este tipo de enfermedades. Los tipos de cáncer más comunes son el de mama, el de pulmón, colorectal, cervicouterino, de próstata y el cáncer primario de hígado o carcinoma hepatocelular. Con relación al hepatocarcinoma, quienes padecen esta enfermedad requieren de una atención temprana y oportuna, sobre todo en poblaciones que presentan los principales factores de riesgo para desarrollarla, como lo son la infección por hepatitis B o C, el consumo excesivo de alcohol. Sabemos que en México tenemos de verdad el exceso de consumo de alcohol y sobre todo en los jóvenes. Yo invito a los jóvenes a que consuman moderadamente. Esto les va a permitir tener una calidad de vida. También es importante escuchar a las doctoras que hoy están con nosotros, Nayeli Cointa y Vanessa Flores, ambas del Instituto de, como había comentado, Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, porque tienen ahí de verdad toda la investigación a nivel nacional y son las que nos pueden dar de alguna manera datos específicos. Reitero la invitación a los ciudadanos y ciudadanas a que se cuiden. La calidad de vida es fundamental en todos los mexicanos. A continuación, tenemos la participación de la doctora Nayeli Cointa. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias particularmente a la diputada Maribel Solís porque nos da este foro para poder hablar con ustedes, para que la población sepa acerca de este tipo de enfermedades. Particularmente el día de hoy hablaremos acerca del carcinoma hepatocelular o en palabras más sencillas, como ya nos comentaba la diputada, el cáncer de hígado. Y es que ya se los comentó ella, decir que las neoplasias malignas o cánceres significan la segunda causa de muerte en el mundo no es poca cosa. De hecho, las cifras más recientes publicadas apenas en marzo de este año
Nos dicen que en nuestro país, en México, muy particularmente el cáncer de hígado significa ocupa el 8º lugar de los cánceres más frecuentes. Pero no solo esto, si bien ocupa el 8º lugar, ocupa el 3er lugar de mortalidad. Es decir, los pacientes que se mueren por cáncer, el cáncer de hígado ocupa este 3er lugar. Y muy en especial este diagnóstico específico de carcinoma hepatocelular, porque es el cáncer más frecuente que se puede presentar en hígado en pacientes adultos. Existen otro tipo de tumores malignos de hígado, como el hepatoblastoma o el colangiocarcinoma, pero este es el más frecuente. Y entonces tenemos que entender cuáles son los principales factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de cáncer de hígado. Bueno, deben saber ustedes que la mayoría de los pacientes que desarrollan este cáncer es porque ya tienen un daño hepático crónico, es decir, cirrosis hepática. Pero son muchísimas las causas que pueden llevar a una persona a desarrollar esta cirrosis hepática. Ya nos comentaba también la diputada Solís, algunas infecciones hepáticas virales, como es la infección crónica por el virus de hepatitis B, infección crónica por el virus de hepatitis C, que por cierto además actualmente ya existe un tratamiento efectivo para curar esta infección, si bien no existe vacuna. Para la hepatitis B sí existe vacuna. Pero ya les decía, hay muchas otras causas. Desde luego, el consumo excesivo de alcohol puede llevar al desarrollo de cirrosis hepática, la exposición a ciertas toxinas, como una llamada aflatoxina, y diversas enfermedades, por ejemplo, enfermedades autoinmunes conocidas como hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria. Son nombres raros, pues, pero también quiero recordarles una cosa. Actualmente, no solo en México, sino en el mundo, hay una entidad que empieza a ser la primera causa de cirrosis hepática y de necesidad de trasplante hepático. Es algo que se conoce como hígado graso, y es que hay pacientes que por ciertos factores de riesgo como obesidad, elevación de la glucosa o diabetes, alteración en los lípidos, también esto puede dañar al hígado, llevar a cirrosis y de ahí al carcinoma hepatocelular. Pero hay pacientes que podrían no tener cirrosis hepática y a pesar de ello, si tienen esta causa o esta etiología de hígado graso, también pueden desarrollar cáncer de hígado. Y entonces es un problema muy importante. Mucha gente en nuestro país se muere por este diagnóstico. Esto significa que debemos tratar de hacer un diagnóstico oportuno, que se tienen que hacer todos los esfuerzos en salud dirigidos a poder hacer una detección oportuna y, mejor aún, prevenir la aparición de este diagnóstico. Entonces eso es algo muy, muy relevante que tenemos que hacer, porque además, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, si tenemos sospecha de un paciente que se encuentra con enfermedades crónicas del hígado, se tienen que hacer estudios, por ejemplo, un ultrasonido cada 6 meses. Esta es una manera muy importante de detectar este diagnóstico. Como ven, es algo no invasivo y a veces se puede llevar acompañamiento por ciertos estudios de laboratorio. A diferencia de muchos otros cánceres, si esta lesión cumple ciertas características, ya sea en un ultrasonido o más específicamente en una tomografía o resonancia, podemos obviar la necesidad de hacer una biopsia de esa lesión o del hígado para hacer el diagnóstico. El problema es detectar a los pacientes a tiempo. Y entonces, quiero insistir una vez más, esto es algo que además al final consume muchos recursos porque requiere la participación multidisciplinaria del gastroenterólogo, de los radiólogos, por supuesto de los oncólogos, de psiquiatría. Esto consume muchos recursos y al final no solamente se trata de recursos, sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes haciendo todo este manejo de manera muy oportuna. Entonces, yo por eso quiero también agradecer a este punto de acuerdo que presentará la diputada Maribel, porque es algo muy importante. Saben ustedes que esta enfermedad, el carcinoma hepatocelular, no es considerado en el FONSABI, en este fondo. Entonces, es muy importante que se pueda considerar, que se pueda ofrecer tratamiento oportuno a todos los pacientes que aquejan esta enfermedad. A continuación, pues, ya presentarán a la doctora Vanessa Rosas, que les va a dar aspectos mucho más importantes e interesantes acerca de qué pasa en aquellos pacientes que ya tienen este problema de manera avanzada. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico hecho de carcinoma hepatocelular o cáncer primario de hígado, lo primero que tenemos que hacer es establecer qué tan avanzada o no está la enfermedad. Para esto, los oncólogos tenemos que hacer varios estudios para determinar si la enfermedad está localizada en el hígado o ya tiene invasión a otros órganos o estructuras cercanas o invasión o extensión a órganos a distancia. Es muy importante, como mencionó la doctora Nayeli Cointa, que este manejo es multidisciplinario. Entonces,
Además de hacer estudios para establecer esta extensión de la enfermedad, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar la función del paciente, es decir, qué tan fuerte está para recibir o no cierto tratamiento, y evaluar la función del hígado. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que el carcinoma hepatocelular se presenta en los pacientes que tienen una enfermedad previa en el hígado, es decir, la cirrosis. Entonces, una vez que hemos establecido esta etapa o extensión de la enfermedad, lo siguiente que tenemos que hacer es ofrecer algún tipo de tratamiento. Los tratamientos en general los podemos dividir en dos: los tratamientos que son potencialmente curativos y los tratamientos que no pueden curar la enfermedad. Los principales tratamientos potencialmente curativos son la cirugía, el trasplante hepático y algunos tratamientos locales en pacientes muy específicos. Aquellos pacientes donde la enfermedad está más avanzada y que no podemos curar la enfermedad, existen otro tipo de tratamientos. Dependiendo de la extensión, estos tratamientos van dirigidos específicamente al hígado, ¿no? Y hay otros tratamientos que son dirigidos a todo el cuerpo, que son los tratamientos sistémicos. Lo importante es decir que justamente en pacientes que tienen algún factor de riesgo para desarrollar carcinoma hepatocelular, pues deben someterse a este seguimiento con el objetivo de detectar el cáncer de manera temprana y poder ofrecer un tratamiento potencialmente curativo. En aquellos pacientes donde no podemos hacer un tratamiento con intención curativa, lo que ofrecemos son tratamientos sistémicos. Estos tratamientos, hoy en día tenemos 3 opciones de tratamiento, que son medicamentos que se pueden tomar o medicamentos que se pueden administrar por la vena, y el objetivo de estos tratamientos es prolongar la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, estos tratamientos que han demostrado ser efectivos son muy costosos, ¿no? Entonces, eso es una limitante. Por ejemplo, uno de los tratamientos, de los primeros tratamientos aprobados, que es un medicamento tomado, un mes de tratamiento más o menos debe estar costando entre 70 y 80 mil pesos. Entonces, estos tratamientos al final del día son costosos porque otra vez los pacientes pues tienen, además del cáncer, tienen la cirrosis hepática, entonces requieren más soporte, ¿no? Necesitan medicamentos para control de la cirrosis y además los medicamentos para el cáncer. Entonces, lo importante de todo esto es recordar que ante un diagnóstico de cáncer siempre hay algo que hacer, ¿no? Es importante manejar a los pacientes con un equipo multidisciplinario y eso obviamente incrementa los costos porque se necesita pues personal capacitado y especializado, gastroenterólogos, radiólogos, nutriólogos, médicos especialistas en cuidados paliativos, oncólogos, cirujanos, radiooncólogos. Entonces es muy importante visibilizar, ¿no? el cáncer primario de hígado o carcinoma hepatocelular, porque es una enfermedad que si se detecta de manera temprana es potencialmente curable. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, este tema es importante atenderlo y bueno, este punto de acuerdo va enfocado principalmente para poder dar atención a todos los pacientes con este problema, pero también el poder prevenir en las personas. En los recorridos que hemos realizado hay comunidades muy marginadas donde mujeres, por falta de una alimentación nutritiva, tienen este problema. Entonces, de verdad, agradezco muchísimo a la doctora Nayeli Cointa, a la doctora Vanessa Rosas Camargo, al licenciado Alejandro Medina, porque con esfuerzos colaborativos con las diputadas y diputados de la comisión, es como presentamos este punto de acuerdo después de reuniones de trabajo, de charlas, de la problemática que se tiene a nivel nacional. Entonces reitero mi agradecimiento y sobre todo
que existen siempre de verdad como ellos, personas y también empresas que hay en su entorno socialmente responsables, laboratorios que contribuyen a tener realmente una salud, promover fuertemente una salud entre los mexicanos. Reiteramos la invitación a que se atiendan, a que si tienen algún síntoma, acudan a su médico, pero podemos de verdad salvar vidas atendiéndonos a tiempo. Para cerrar esta rueda de prensa, le solicitamos al diputado Silvestre López pueda dar su mensaje y le reitero, la Comisión de Ciencia y Tecnología trabaja de manera transversal con las demás comisiones, en este caso con la Comisión de Salud, donde fuertemente se está impulsando el cuidado intensivo en los ciudadanos. Muchísimas gracias y bueno, dejamos en el uso de la voz al diputado Silvestre. Buenas tardes. Agradezco la participación que nos dan para nuestro punto de vista. Yo creo que es muy importante este mensaje. Es muy loable el trabajo que hace la diputada presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología por traer a estos espacios ante la comunidad, porque este es un tema de prevención. Para la Comisión de Ciencia y Tecnología es muy importante la salud, ya que va dirigida a toda la población en general, pero especialmente a los jóvenes, ya que se encuentran en una edad donde dicen que no les pasa nada y donde sí queremos decirles que hay que cuidarse. En esta edad pretenden saberlo todo y pretenden pasar sobre de estas experiencias sabiendo que tarde que temprano les va a hacer mucho daño. Estos medios preventivos y estos mensajes que dirigimos a la comunidad, pues es una tarea que se debe de observar tanto los padres de familia hacia los hijos, como los hijos para cuidar a sus padres. Es cuanto y agradezco la oportunidad que me dan y los felicito por la aportación que nos dan como expertos en esta materia. Gracias.